Hola compañeros, bienvenidos a esta la retroalimentación de la semana número 9 en la que teníamos que realizar los puntos B y C de nuestro taller Análisis de Datos y Análisis Gráfico. Espero que esta corrección les sirva para salir de todas las dudas, poder revisar qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué tenemos que complementar, en qué debemos fortalecer nuestro trabajo. ¿Listo, mis queridos compañeros? No siendo más, los dejo con la corrección. Compañeros, entonces vamos a comenzar con la corrección del taller. Bueno, recordemos que este taller ya había tenido un punto inicial que es el literal A, que nosotros habíamos realizado en semanas anteriores y sobre el cual teníamos que trabajar en el literal B. El literal B nos decía representa gráficamente cada una de las tablas construidas en el punto anterior, o sea, en el punto A que hicimos semanas anteriores, para los movimientos de Speedy González. Nos pedía entonces en el punto A que construyéramos tablas de datos para 8 tipos diferentes de movimiento del señor Speedy González, especificando las características en cada uno de los movimientos. Para ello nos pedían que por favor tomáramos diferentes valores y construyéramos la correspondiente tabla de datos, o sea, la organización de las medidas correlacionadas de posición y tiempo para los diferentes movimientos descriptivos que se nos presentaban. Razón por la cual, mis queridos compañeros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ubicar esos puntos que nosotros hemos venido trabajando para poder determinar si lo que hicimos numéricamente bajo la tabulación es correcto o nos equivocamos. Entonces, ¿cuál es el propósito de corregir este primer punto del taller o la asignación o las actividades de esta semana? Ustedes, como ya lo habíamos dicho en el literal A, ustedes debieron haber construido una tabla, ¿sí? Por cada uno de estos movimientos. Cada uno de estos movimientos debería tener una tabla. Razón por la cual cada uno de estos movimientos va a tener una gráfica. ¿Listo? Que va a responder a las tablas que ustedes hicieron. ¿Listos? Recordemos que las tablas, las 4 primeras, estaban relacionando posición versus tiempo, ¿sí? Mientras que las 4 últimas relacionaban velocidad por su tiempo, razón por la cual cambiaban las unidades y cambiaban las interpretaciones independiente de la forma en la que las estuviéramos estructurando. ¿Listo, mis queridos compañeros? Bueno, antes de borrar nuestra tabla, recordar que ustedes debieron haber ubicado sus correspondientes variables, tanto para los primeros 4 movimientos, que son posición versus tiempo, como para los siguientes 4, que son velocidad versus tiempo. ¿Cómo lo debieron haber hecho? Posición versus tiempo, y debieron haber agregado la unidad de medida. Para mi caso, metros por segundo, no sé si ustedes utilizaron kilómetros por hora o qué otra unidad. La idea es que también hubieran puesto diferentes valores que correspondieran a la información que nos pedían. ¿Cuántos valores? 6 de posición o velocidad correlacionados con sus respectivos tiempos. Recordemos que cada uno de estos elementos se convierte en una pareja ordenada que está correlacionada y que nosotros podemos graficar ubicando dicho punto en la correlación posición versus tiempo o velocidad versus tiempo. Vamos a tener entonces en nuestras gráficas 6 posibles puntos a ubicar en nuestra gráfica o en nuestro plano para después unir esos puntos con una línea y poder determinar gráficamente si los datos que nosotros construimos corresponden o no a la situación o movimiento que nos preguntaban. ¿Listo, mis queridos compañeros? Razón por la cual yo no me voy a detener en las tablas, pero si usted hizo bien sus tablas, ubicó bien sus puntos y trazó bien sus líneas, las gráficas que yo le voy a presentar a continuación deben ser muy similares, por no decir que iguales, a las que ustedes debieron haber construido esta semana en base a la actividad de hace varias semanas de las tablas de tabulación. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué les voy a explicar? Yo les voy a explicar dónde ubicar en las gráficas esta información, cómo interpretar gráficamente esta información y ustedes determinan si les quedó bien. Si la gráfica les quedó bien es porque la tabla de tabulación también les quedó bien, entonces los datos les quedaron muy bien. Entonces el punto A y el punto B están correlacionados. Recordemos que en últimas este taller busca simplemente correlacionar la parte de tabulación, o sea, de datos, y sus análisis con el análisis de las gráficas. Entonces, no siendo más, comencemos. Vamos con el primer movimiento, o sea, vamos con la primera gráfica. ¿Qué nos pedían? Que tabuláramos X contra T, siendo X la posición y T el tiempo que se está manejando. Entonces, mis queridos compañeros, lo primero que hacemos es ubicar las variables. Nos queda entonces posición versus tiempo.
Aquí debimos haber acompañado con las unidades que nosotros trabajamos en nuestra tabla de tabulación metros por segundo. Yo como voy a hacer solamente el bosquejo, voy a evitar tener que trabajar con unidades. Simplemente vamos a bosquejar nuestra condición gráfica. Listo. Nos dicen entonces reposo. ¿Para qué relación? Para la posición versus tiempo. Recordemos que la posición versus tiempo nos habla de una relación llamada velocidad. Es la información de esta correlación de funciones. ¿Listo? Entonces, por esa razón, lo que nosotros hagamos aquí va a corresponder a quién? A la velocidad. Lo que nosotros hagamos aquí corresponde a la posición y lo que nosotros hagamos aquí corresponde al tiempo. Entonces, pilas con ese tipo de acciones, mis queridos compañeros. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es verificar puntos y mirar cómo nos debieron haber dado la unión de esos puntos, o sea, las gráficas. Comencemos. ¿Qué significa que un cuerpo está en reposo en términos de conocer su posición y su tiempo? Pues simplemente un cuerpo que está en reposo es aquel que en la posición no cambia en el tiempo. Quiere decir que siempre va a tener lo mismo. O sea, que independiente de los valores que ustedes tuvieran, debieron haber tenido 6 puntos de esta forma. ¿Sí? 6 puntos muy cercanos, paralelos al eje horizontal T, que cuando trazáramos la gráfica, pues simplemente nos quedará algo así. ¿Listo? Para ser un poquito más exactos, la gráfica que nos debió haber dado, debió haber sido esta gráfica. En cualquier posición, más arriba o más abajo, pero la condición era que no podía ni ser oblicua ni podía ser vertical, tenía que ser horizontal, paralela al eje T. ¿Por qué? Porque recordemos que el reposo siempre me dice que lo que voy a tener es que para diferentes tiempos se van a reflejar en la misma posición. ¿Listo? Independiente del valor numérico que yo tenga aquí. Entonces, para esa premisa tenemos que nuestra gráfica nos debió haber dado como una función constante. Recordemos otra cosa que es importante y es que la función constante en últimas nos dice que la información de la relación de las dos variables, ¿sí? En este caso x y t, pues es igual a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dice, vea, no hay cambio. Recordemos que esta es la pendiente y la pendiente son los cambios, pero puede que el tiempo cambie, pero la posición no está cambiando. Y si no cambia la posición, pues entonces quiere decir que no hay velocidad. Y si no hay velocidad, su velocidad vale cero y está en reposo. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces la gráfica que nos debió haber dado es esta. Vamos con la segunda gráfica que debemos haber trabajado. Lo mismo, entonces seguimos con posición versus tiempo. ¿Listo? De un movimiento uniforme. Recordemos que los movimientos uniformes se caracterizan porque la velocidad es constante, que quiere decir que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso implica que hay una correlación lineal entre la posición y el tiempo. Entonces, la gráfica que nos da una correlación lineal es simplemente esta gráfica, que puede ser inclinada bajo cualquier orden de ángulos, pero no puede ser ni horizontal ni vertical. Porque si es horizontal, para el caso de posición versus tiempo, significa que está en reposo, porque siempre se proyecta en el mismo punto de la posición, o sea que en el tiempo no cambia de posición. Si es vertical, significa que el cuerpo es omnipresente, porque en el tiempo cero están todas las posiciones y eso solo lo hace Dios. De resto nos puede haber dado cualquiera de esta forma. O también nos pudo haber dado de esta forma, ¿sí? Inclinada hacia abajo, de manera decreciente. Independiente de si es creciente o decreciente, tiene que ser oblicua, lineal, de tal forma que nos diga que la relación gráfica es constante. Esa relación gráfica o información se llama velocidad para nuestro caso. ¿Listo? Independiente de los valores que usted haya tenido, tenía que haber tenido una forma lineal, oblicua, para arriba o para abajo, creciente o decreciente. Muy bien, mis queridos compañeros, continuamos entonces con nuestro movimiento C. No uniforme. X en posición versus tiempo. Recordemos que no uniforme nos implica o nos está diciendo que la velocidad no es constante. Entonces, si la velocidad no es constante, significa que no vamos a tener una gráfica así, ni así. ¿Listo? Ni creciente ni decreciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, que podemos tener cualquier forma, en zigzag, la podemos tener en parábola, la podemos tener recta un pedacito, luego curva, bueno,
como una espiral, de cualquier forma, pero jamás nos puede dar de esta forma. Si queremos representar entonces un movimiento no uniforme en posición versus tiempo, jamás nos puede dar ni así porque sería en reposo, ni así porque sería lineal decreciente y significa que la información es constante, para este caso la velocidad sería constante y recorrería distancias iguales en tiempos iguales, o así porque ocurriría exactamente lo mismo que cuando fuese decreciente, solo que aquí la velocidad sería positiva. Entonces cualquier forma, excepto esas tres. ¿Listo? De resto, cualquiera de esas tres. Muy bien. Entonces, vamos ahora con la siguiente, que es un movimiento uniforme con valores intermedios. Pues es uniforme para posición versus tiempo, independiente de los valores, sean intermedios o sean implícitos o sean explícitos o estén determinados claramente, pues es un movimiento uniforme que se está dando ¿en qué? En una correlación XT, o sea, posición versus tiempo. ¿Qué significa? Que pues tiene que ser creciente lineal o decreciente lineal, pero tiene que ser de una de esas dos formas, independiente de que esté por aquí, por aquí, por aquí, puede estar donde quiera, ¿sí? Pero la gráfica tiene que ser una función lineal, bien sea decreciente o bien sea creciente. Entonces, nos pudo haber dado así o nos pudo haber dado así, no importa el ángulo de inclinación, pero jamás ni horizontal, porque sería para la posición tiempo sería reposo, ni así, porque sería la función de Dios, ni de otra forma, porque de otra forma sería no constante o no uniforme. Entonces, para que sea constante, tiene necesariamente que ser una función lineal que puede ser creciente o decreciente. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, pilas. Muy bien, vamos ahora con la siguiente. Ya vimos entonces cuando está en reposo, cuando está en un movimiento uniforme, normal, cuando no es uniforme, cuando es uniforme con valores intermedios independientes de los valores, pues ya sabemos que no tiene que dar la misma que en la B. Ahora vamos ya con esta otra que cambia la variable. Ahora ya no vamos a tener posición, sino que vamos a tener velocidad. Recordemos por ahora que la relación velocidad va a estar dada en este eje, el tiempo en este eje, y lo que pase aquí va a estar dado para una información que llamamos aceleración, que es el nombre que recibe la correlación entre la velocidad y el tiempo. ¿Listo? Como nosotros no hemos aprendido que la aceleración por ahora, ¿sí? Lo único que sabemos es que si la velocidad cambia es porque existe una cosa que se llama aceleración, ves que la velocidad aumente o disminuya, se llama aceleración, pero no la hemos aprendido a trabajar, entonces todavía no la vamos a trabajar. Entonces por ahora vamos a fijarnos únicamente en posición, tiempo y velocidad. ¿Listo? Entonces aquí tenemos velocidad y aquí tenemos tiempo. Entonces, lo primero que nos dice es que esté en reposo, ¿sí? Pero ¿cómo hago yo para decir que un cuerpo está en reposo en la gráfica velocidad versus tiempo? Antes era fácil, pues antes era fácil, tenía posición. Y en posición pues siempre se tiene que proyectar sobre un mismo valor para la posición. Pero aquí ¿cómo hago? ¿Cómo hago para determinar que efectivamente es así? ¿Qué valor tiene que tener la velocidad para determinar que estoy en reposo? Pues fácil, el reposo lo vimos en la gráfica 1 o en la gráfica A, que la velocidad vale 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra única velocidad, independiente del tiempo, pues siempre tendrá que proyectarse ¿en dónde? En 0. Quiere decir que nuestra gráfica va a estar sobre el eje T, ¿sí? Y tendrá que tener esta característica. O sea que ustedes en su tabla de velocidad versus tiempo debieron haber puesto 0, 0, 0, 0 en cualquier tiempo. ¿Listo, mis queridos compañeros? Si les quedó de otra forma, no nos sirve. Sino, por ejemplo, usted le dio efectivamente una línea horizontal, pero resulta que le dio por aquí. Pues no, mi querido compañero, no le pudo haber dado por ahí porque cuando usted dice que el tiempo va acá, el tiempo va acá, efectivamente se proyecta sobre la misma velocidad, pero aquí la velocidad tiene un número que no es igual a 0. El número 0 lo tiene es acá. Entonces teníamos que revisar. Entonces recordemos que nuestra gráfica es simplemente una gráfica donde la velocidad se proyecta de esta forma. ¿Listo? Entonces, pilas, mis queridos compañeros. Muy bien, vamos con la siguiente gráfica, que es un movimiento uniforme, pero ahora en velocidad versus tiempo. Ay, ¿cómo hago yo para determinar una velocidad versus tiempo en un movimiento uniforme si ahora las variables que tengo son velocidad y tiempo? Pues amigo mío o amiga mía, pues es fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente la siguiente correlación. Recordemos que en X versus T,
pues tenía que tener esta forma o tenía que tener esta forma. Pues aquí ya no puede tener esas mismas formas porque las variables cambian. Significa que la información cambió. Ahora la velocidad, resulta que ahora la velocidad es distinta. Entonces, perdona, la información es distinta. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente digo, ¿cómo hago? ¿Qué gráfica me dice que la velocidad, que ahora se comporta como el eje dependiente vertical, me dice que es constante? Ah, pues una función matemática constante. Miren, cada vez que el tiempo pasa, cada vez que el tiempo pasa, ¿sí? Yo me proyecto sobre la gráfica y luego sobre la velocidad. ¿Y qué pasa? Siempre estoy en el mismo valor. ¿Eso qué implica? Eso implica que la velocidad es constante. Independiente de que aquí esta información se llame aceleración, no importa, no sé nada de la aceleración y no me interesa saber porque ahorita solo me interesa es la relación aceleración, velocidad versus tiempo. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, pilas con eso. Ahora, vamos con la siguiente gráfica. La siguiente gráfica, ¿qué nos dice? Nos dice un movimiento no uniforme, ¿sí? Con velocidad versus tiempo. Ah, bueno, entonces ya sé que los movimientos uniformes, cuando tengo velocidad versus tiempo, pues la gráfica sería esta. Quiere decir que cualquier otra gráfica distinta a esa, ¿sí? Pues tendrá que ser un movimiento uniforme. Entonces, cualquier gráfica me servía menos esta. Si usted puso esta, está mal. Tiene que borrarla. Y tiene que hacer cualquier gráfica, ¿sí? De cualquier forma que pudo haber quedado la gráfica, lineal decreciente, lineal creciente, curva en zigzag, esta no le sirve porque esta es para un movimiento uniforme. Entonces cualquiera menos esa. ¿Listo, mis queridos compañeros? Para que lo tengamos presente. Y por último nos dice movimiento con valores intermedios BT. Pues lo mismo que pasó allá arriba con posición versus tiempo. Independiente de los valores, la velocidad es constante para que sea un movimiento uniforme. Entonces, si la velocidad es constante, no importa qué valores yo tenga. La gráfica para velocidad versus tiempo, pues siempre tiene que ser de esa forma. Sean con valores intermedios, ¿sí? Sea con valores intermedios o con valores conocidos, cuando yo tenga velocidad versus tiempo me tiene que dar esa gráfica. Entonces, mis queridos compañeros, si nos dieron estas gráficas es porque efectivamente hicimos muy bien el punto B e hicimos muy bien el punto A. ¿Listo? De lo contrario, pues tenemos que corregir de tal forma que las gráficas nos queden como tenían que ser. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, les repito, para la A. Entonces vamos para perdón, posición versus tiempo. Entonces vamos para la A. Nos tuvo que haber dado una gráfica así. Para la B nos tuvo que haber dado una gráfica así. Voy a cambiar de color. ¿Listo? Así o así, no importa. ¿Listo? Para la C, cualquier forma. Y para la D, ¿sí? Una función que puede ser creciente o decreciente, cualquiera de esas. ¿Listo? Muy bien. Para las demás cambiamos el este. Entonces, para la E en reposo nos tuvo que haber dado así. ¿Listo? Movimiento uniforme nos tuvo que haber dado así. ¿Listo? Movimiento no uniforme, cualquier forma gráfica menos esa. ¿Listo? Y para la D nos tuvo que haber dado igual que la verde. O sea que nos tuvo que haber dado algo así. ¿Listo, compañeros? Entonces, pilas con eso. Vamos entonces a borrar por acá, dejar limpio nuestro tablero y pasamos a la siguiente situación o al literal C. En el literal C nos decían, en un ataque entre Sella de Pegasus e Iki de Fénix se registraron los siguientes datos de sus movimientos. Aquí tenemos la tabla de Sella y aquí tenemos la tabla de Iki. ¿Qué quiere decir? Que tanto Iki como Sella tuvieron comportamientos en el tiempo y en la posición. ¿Listo? Muy bien. Aquí lo primero que nos decían era representar gráficamente los mismos movimientos. ¿Qué significa? Que teníamos que coger punto a punto y ubicarlo en la gráfica.
era una sola gráfica por los dos movimientos, entonces pues teníamos que hacer este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, vamos con Sella. Sella lo vamos a denotar aquí, me quedo en azul, y X sí lo como en color naranja. ¿Listo? Entonces, para Sella, 0, 0. Entonces el punto 0, 0. Luego el punto 1 en el tiempo, 20 en la posición. 2 en el tiempo, 40 en la posición. 3 en el tiempo, 60 en la posición. 4 en el tiempo, 80 en la posición. 5 en el tiempo, 100 en la posición. 6 en el tiempo, 120 en la posición. 7 en el tiempo, 140 en la posición. Entonces nos quedaron estos puntos y luego simplemente trazábamos la línea y nos quedaba la gráfica del señor Sella. Ahora teníamos que hacer la de Iki. ¿Qué hacíamos con la de Iki, mis queridos compañeros? Pues con la de Iki, pues teníamos exactamente lo mismo, los puntos que están acá. Entonces teníamos la siguiente forma. Tiempo 0 en la posición 80, ¿sí? Tiempo 0 en la posición 80. Tiempo 1 en la posición 70. Tiempo 2 en la posición 60, tiempo 3 en la posición 50, tiempo 4 en la posición 40, tiempo 5 en la posición 30, tiempo 6 en la posición 20, tiempo 7 en la posición 10 y tiempo 8 en la posición 0. Lo mismo, ya con esos puntos trazábamos simplemente nuestra línea y teníamos la gráfica del señor Iki y del señor Sella en el mismo espacio, en el mismo marco de estudio del movimiento. Ahora, ¿qué nos decían después? Sella y Iki se cruzan en sus ataques, sí, ¿y por qué? Sí, porque para que se crucen necesitamos que gráficamente compartan el mismo espacio y compartan la misma posición en el mismo tiempo. ¿Listo? ¿Qué tiempo? Más o menos como un 2,8, este sí es aproximado segundos y este es como un 55, creería yo, más o menos aproximadamente. Metros, recordemos que esto está en posición metros y aquí está en tiempo en segundos. ¿Listo, mis queridos compañeros? Aquí sí les pido disculpas porque me faltaron estos elementos. Muy bien, entonces ya sabemos que sí se cruzan y que lo hacen en determinadas condiciones. Voy a borrar, pero recuerden que este eje es de posición y está medido en metros y este eje es de tiempo y está medido en segundos. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿en qué tiempo se cruzan y en qué posición? Ah, bueno, ya lo dijimos, ¿listo? Ya dijimos, ¿se cruzan? Sí, ¿por qué? Porque comparten una misma posición en el mismo tiempo. ¿En qué tiempo? En 2,8, creo que más o menos que dijimos, ¿en qué posición? En 55. ¿Tienen la misma dirección? No. ¿Por qué sabemos que no tienen la misma dirección? Porque resulta que aquí ocurre lo siguiente, posición versus tiempo. Posición versus tiempo nos habla de la velocidad, ¿listo? Entonces todo lo que ocurra aquí, nos está hablando de la velocidad. Nosotros en estos momentos estamos observando dos tipos de gráficas, una gráfica que es creciente y una gráfica que es decreciente, creciente para Iki, perdón, creciente para Sella, decreciente para Iki. Significa que aquí la velocidad es positiva. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando es creciente la pendiente, ¿sí? La pendiente es positiva, pero la pendiente es la relación o la información entre las dos variables, que para nuestro caso es la velocidad. Aquí entonces tenemos que esta es positiva, quiere decir que la pendiente o velocidad es positiva, mayor que 0, mientras que aquí tenemos que la velocidad es negativa, que es menor que 0. ¿Qué indica eso? No que el uno vaya más rápido que el otro. ¿Cómo sabemos que va más rápido el uno que el otro? Porque en el mismo tiempo uno tiene que recorrer más que el otro. Si recorren la misma distancia es porque van a la misma velocidad. Pero aquí lo que decimos es que, mire, Sella posicionalmente se está alejando del cero, o sea, se dirige hacia los positivos infinitos, mientras que Iki se va acercando, ¿sí? Se va acercando sobre el eje X, o sea, sobre la posición, hacia los negativos, hacia el infinito de los negativos. Entonces, ahí podríamos decir ese tipo de cosas. Muy bien. A pesar de que no nos piden la información, sí es importante, mis queridos compañeros, que tengamos claro lo siguiente. ¿Podemos determinar gráficamente el movimiento de cada uno? Sí, miren, tenemos una posición versus tiempo gráficamente, a eso lo llamamos velocidad, con funciones, con gráficas de la siguiente forma. Miremos la de Sella. Entonces, ¿qué pasa con la de Sella? Perdón, yo borro acá. Vamos a analizar en azul, en azul, ¿sí?
para que no nos confundamos. Entonces tenemos, ¿qué pasa con la velocidad de Sella? Ya sabemos que es positiva, se aleja hacia los positivos, hacia el infinito positivo, mientras que nuestro amigo Iki, se acerca al cero y por ende tiende a alejarse hacia el infinito negativo. Eso quiere decir que se cruzan. Pero ¿qué más podemos decir? Miren que tenemos que son funciones lineales en la gráfica posición versus tiempo, lo que implica que ¿sí? Ambos tienen velocidad constante. Ambos tienen velocidad constante, ¿sí? Los dos, tanto Sella como Iki, tienen velocidad constante, solo que la una es positiva y la otra es negativa porque van en direcciones opuestas. ¿Qué más podemos decir? Bueno, si tiene velocidad constante significa que ambos van con movimiento uniforme. Si presentan un movimiento uniforme gráficamente se puede saber. Y adicional a eso, gracias a la particularidad de la gráfica en la que conocemos cuál es este eje, ¿sí? Conocemos que este se le posiciona y está en metros y este es el tiempo y está en segundos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer el cálculo de la velocidad. ¿Cómo? Vamos a hacer la de Sella. Entonces, recordemos que simplemente necesitamos conocer velocidad es igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, velocidad, posición final para Sella es de 140 metros, menos su posición inicial que vale 0. Listo, sobre 7 segundos, que es su tiempo final, menos su tiempo inicial que es 0, eso nos da que la velocidad es de 20 metros por segundo. ¿Qué significa? Que cada segundo se ya recorre 20 metros. ¿Sí se dieron cuenta? En el siguiente segundo va a recorrer los mismos 20 metros, y así sucesivamente. Muy bien, positivo porque se está yendo hacia los infinitos positivos. Pero, ¿qué pasa con Iki? ¿Tendrá la misma velocidad? ¿Quién será más rápido? Bueno, pues revisemos. Resulta que Iki tiene para su velocidad posición final. Su posición final es 0. Su posición inicial es 80 metros. ¿Sobre qué tiempo le correspondió a la posición 0? A la posición 0 le correspondió el tiempo 8 segundos, que es el tiempo final, menos el tiempo inicial, que fue 0 segundos. Esto nos da que es 0 menos 80 nos da menos 80 metros sobre 8 segundos, y esto nos da que la velocidad de nuestro amigo Iki es de menos 10 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo recorre 10 metros. Revisemos a ver si es cierto. Miren. Vámonos para el primer segundo. Primer segundo bajó 10 metros. Siguiente segundo bajó 10 metros y llegó a 60. Entonces miremoslo acá, 10 metros, el último segundo, 10 metros. Bueno, listo. Eso es lo que nos dice. Ahora sí podríamos decir quién va más rápido, no porque sea positivo o negativo, sino porque ya tenemos los valores de las velocidades. Entonces tenemos que para Sella teníamos 20 metros por segundo, mientras que para Iki teníamos menos 10 metros por segundo. ¿Qué significa el menos? El menos significa simplemente que van en direcciones contrarias. Miremos que Sella tiene un más, significa que va hacia los positivos, y Iki va hacia los negativos por tener un negativo. Pero esto no nos determina cuál es más rápido, cuál es más lento. Aquí, ¿quién no lo determina? Simplemente nos lo determina que para la misma unidad de tiempo, que es un segundo, Iki recorre 10 metros, mientras que Sella recorre 20 metros. Esto implica que Sella es mucho más veloz, tiene mayor magnitud en la velocidad o tiene mayor rapidez, porque está recorriendo mayor distancia en el mismo intervalo de tiempo. Por segundo, cada uno recorre 1,20 y el otro 10, en direcciones opuestas. ¿Listo, mis queridos compañeros? Pues básicamente esa era la corrección. Muy bien, pues resulta que la actividad de esta semana, como ustedes bien lo saben, es hacer la corrección en su cuaderno. La siguiente semana, pues ya se imaginarán que la actividad es ¿cuál? Los puntos D y C, perdón, D y E de este taller, en el que estamos intentando relacionar lo que hemos aprendido en análisis de tablas con análisis gráfico. ¿Listo, mis queridos compañeros? Pero les voy a dar un bonus para los fieles seguidores a mi canal y a los videos, que los ven de principio a fin. Pues resulta, mis queridos compañeros, que voy a utilizar esta gráfica, este plano mejor. Resulta, mis queridos compañeros, que ustedes en el punto
E, si no estoy mal, van a encontrar un ejercicio en el que dicen que Tron está estudiando, bueno, que Tron está entrenando y Bulma estudia sus movimientos, y que los movimientos se presentan por intervalos. Entonces les presentan, por ejemplo, esto, luego hace algo así, luego algo hace algo así, luego algo así, luego algo así. Entonces los dividen por intervalos. Intervalo A, intervalo B, intervalo C, intervalo D, intervalo E y así sucesivamente. Les piden que analicen cada intervalo, o sea, lo que pasó en este tramo de la gráfica, luego lo que pasa en este tramo de la gráfica, luego lo que pasa en este tramo de la gráfica, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces nos toca analizarlo por tramos. Primero este tramo, luego este tramo, luego este tramo, luego este tramo y luego este tramo, y así sucesivamente. Pero nos piden que lo hagamos de dos formas, cuantitativas y cualitativas. Entonces yo les voy a explicar aquí uno de los tramos, que va a ser el tramo A, ¿sí? Y entonces ustedes van a poner mucha atención. Cualitativamente, ¿qué podemos decir? Ah, mire, lo que yo puedo decir es que presenta una línea oblicua en un plano XT. Cuando eso ocurre, lo único que significa es que si, si tengo en X versus T esta forma, perdón, en T, no ve, en T esta forma, ¿sí? Esta forma, es porque la información es constante. Y en este caso, ¿cuál es la información? La pendiente. ¿Y cómo se llama la pendiente entre la posición y el tiempo? La velocidad. Significa que la velocidad es constante. Además, es una pendiente positiva, ¿sí? Porque es creciente, quiere decir que la velocidad es mayor que cero. ¿Eso qué implica? Que se está alejando hacia los positivos, hacia el infinito positivo. Se aleja de cero y se acerca a los infinitos positivos, perdón. Ahora, hasta ahí podríamos decir, no, también podemos decir que como tiene velocidad constante implica que recorre distancias iguales en tiempos iguales y a eso lo llamamos un movimiento uniforme. Y aquí tendríamos la parte cualitativa. Ahora vámonos a la parte cuantitativa. ¿Cómo lo hacemos? Pues la parte cuantitativa es simplemente hacer cálculos numéricos. Entonces simplemente nos vamos a la gráfica y miramos los números. Vamos para el tramo A. Tenemos que el tramo A comienza aquí y termina aquí. ¿Listo? El tramo B empieza donde termina A y termina donde empieza C. El C empieza donde termina B y termina donde empieza D. El D empieza donde termina C y termina donde empieza E. Y así sucesivamente. Entonces para nosotros vamos a trabajar únicamente este tramo. Perdón. Y este tramo nos dice, mire, hay una condición de tiempo y hay una condición de posición para el punto donde termina. Y para el punto donde empieza también. ¿Cuál? 0 para el tiempo y 0 para la posición. Entonces voy a borrarlo para que solo nos concentremos en el A. ¿Listo? Entonces el A era algo así, no me acuerdo ya. Bueno, como no teníamos valores, lo importante, digamos que teníamos este, ahí. ¿Listo? Entonces comienza en 0. Borrámoslo y hagámoslo bien. No me acuerdo cómo era el tramo A, pero, bueno, sí, creo que ya me acordé. Tramo A era algo así. ¿Listo? Entonces, el tramo A, ¿dónde comenzó? ¿En qué posición? En 0. ¿En qué posición terminó? En la posición 60. ¿Listo? ¿En qué tiempo empezó? En 0. ¿En qué tiempo terminó? En 2. Listo. Quiere decir entonces que tenemos información para determinar matemáticamente. ¿Cómo se determina un movimiento uniforme y su velocidad? Por ser un movimiento uniforme simplemente necesitamos su posición final menos su posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Quiere decir entonces, posición final nos había dado en 60 metros, listo, menos su posición inicial que fue en 0, tiempo final nos dio en 2 segundos y su tiempo inicial fue 0. Y entonces la velocidad sería 60 metros y 2 segundos, simplemente nos quedan 30 metros por segundo. Quiere decir que en un segundo recorrió 30 metros. Simplemente hacemos esto y verificamos. En un segundo recorre aproximadamente 30 metros y efectivamente está bien. Y eso es lo que tenemos que hacer con los demás. Determinar la forma gráfica
saber si está en reposo, si tiene movimiento uniforme, si tiene movimiento no uniforme. Si tiene movimiento uniforme, podemos hacer cálculos. Entonces, si tiene esto, podemos hacer los cálculos y podemos calcular la velocidad. Si está en reposo, cómo calcularemos la velocidad igual a cero, ese tipo de cosas. Listo, mis queridos compañeros, no siendo más, espero que el bonus track les haya servido y les sirva posteriormente para el ejercicio. Bendiciones y nos vemos la próxima.